comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Alejem, Tayer Efraín, buenos días queridos amigos, muchas gracias por permitirnos ingresar nuevamente a sus hogares. Programa número 26 de este año, cuando celebramos 30 años de Dinaye y Dice Yo. Prepárense que vienen festejos grandes. Lucas, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, esperemos que esté saliendo todo bien al aire. Hoy estamos desde el estudio de Radio Cooperativa, haciendo una misión especial. Si no se escucha, por favor escriban en nuestro Shmueskestel. Todo hoy Shmueskestel. No llamen por teléfono, no manden WhatsApp, no existimos, solo nos sacrificamos por ustedes, queridos oyentes. Sergio, ¿qué ves tú? Pero claro que estoy aquí contento como todos los domingos de estar con ustedes. Yo pensé, ya que estamos en Radio Cooperativa, quería pedir un crédito. Pero bueno. Pero si es la cooperativa de los Cuenteniques de la calle Hipólito Yrigoyen. Mejor aún. Algún día vamos a hablar de uno de los primeros cementerios judíos de la ciudad de Buenos Aires, frente a la cooperativa de la calle de los Cuenteniques en Hipólito Yrigoyen. En esa plaza vamos a hacer un retenish de esa plaza también, pero vamos al retenish nuestro porque tenemos importantísimos invitados que están ansiosos por hablar y contarnos maíces. Así que vamos al retenish, como tiene que ver con teatro este programa. Uno de los grandes comediantes de la escena judía va a cantar, pero el retenish hoy es doble. ¿Quiénes cantan? Pero hay una palabra que yo no sé. No sé. Bradiaga. Bradiaga, schreibt man auf mich. Señor, Haptisch, vamos al retenish. Lucas, y les pedimos nuevamente mensajes solamente al chat, al Shmueskestel. Adelante, Lucas. Jeder macht häusig Spaß, wenn die Glieder ziehen weh, ich tanz, ich lach, ich schrei. Mein Masel ist mir schlecht, ich wandere Teigine, einsam wir stehen, so ich zu sich allein. Komödienstück bin ich, jeder kenn ich hier. Und Kleider, Burbis und Schier, jeder zappt mein Blick. Bradja geschreiten auf mir, du sarst in der Weg. Die Schande jeder mit, es wird versagt mir mein Blitz in dem Geschrei. I
Itzik, ¿acertaste quiénes cantan? Mirá, esto es más fácil que ir a comprar Pretzal a Haridish Kleitel de Pasteur y Corrientes. Hoy ve. Otro día te hago un retenish qué significa un plétzele. Pero decime, ¿sabés lo que es bradiaga? No, no contestes. Pero ¿sabés lo que es bradiaga? Escuché, pero como yo suelo, la primera vez que aparecí en la Yiddish Shorri, no en Retenish, no hablo más. Bueno, ¿qué novedades tenés para nosotros, Itzik? Mirá, vamos a empezar por una buena. Esta es una semana excelente para el deporte israelí y es una especie de revancha. Son 50 años del terrible asesinato de los atletas israelíes en la Olimpiada y no solo está flameando la bandera de Israel con medallas ganadas y suena la tikva, hace escasos minutos nuestro representante en gimnasia artística masculina, Dalgopian, volvió a ganar una medalla de oro. O sea que ganó la medalla de oro en la Olimpiada y ahora es campeón nuevamente, campeón europeo. Así que una buena, más allá de toda esta semana que hubo medallas en natación y medallas en atletismo. ¿Cómo se llama el atleta? Samodner Numen Galgopian. Pero él entonces Bradiaga no es. No. Ok, esa es una. Mira, hay un tema ahora que mantiene en vilo a todos los padres en Israel. Nuestros oyentes, vos sabrán, obviamente todos saben, que el 1 de septiembre, salvo que caiga Shabbat, comienzan las clases en Israel. Al Shule. Pero esta vez está complicado, hay un largo conflicto entre la Histadrut Amorim, el ente sindical que representa a los docentes, y el Ministerio de Economía, porque a diferencia de otros países, aquí el que decide los sueldos docentes no es el Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Economía. Y la amenaza de paro está vigente, las tratativas están estancadas, el ministro de Economía pidió que no intervenga el primer ministro, la ministra de Educación pidió que sí, y hoy hubo una charla, Yair Lapid, en noviembre, primer ministro de Israel, habló tanto con el ministro de Economía, habló con la ministra de Educación y también con la secretaria general de la Histadrut Amorim. Yo siempre recuerdo que el adjunto de Yafa Ben David es un amigo nuestro, un hombre argentino, un hombre de la educación, el doctor Eliezer Vinograd, y la negociación tiene que ver con una vieja costumbre, no sé, Abraham, si te resulta conocido, quieren, para atraer nuevos docentes, premiar a los docentes que recién se inician con un aumento de sueldo de casi 8.000 shekel, pero dejan de lado a los docentes con mayor antigüedad. No sé si esto te resulta conocido de una vieja historia. Nunca lo vivimos, ni jamás lo viviremos. Así es. Bueno, eso en general. Veremos cómo se desarrolla el asunto. El primer ministro, a pocas semanas de las elecciones, no le conviene que el 1 de septiembre no empiecen las clases, pero veremos. Otro tema a propósito de política. Mira, las encuestas están al rojo vivo. Todas las encuestas, no importa si están a favor o en contra en quién están, dan que el Likud es el partido que va a obtener la mayor cantidad de escaños en las elecciones del 1 de noviembre. Pero como hace muchísimos años que no hay ningún partido que tenga mayoría absoluta, entran en juego los que se llaman los bloques. Hasta hoy, el bloque que apoyaría a Benjamin Netanyahu, actual jefe de la oposición, no llegan a conseguir las 61 manos levantadas para que forme gobierno. Pero el tiempo hará lo suyo. Este martes hay internas en Meretz.
Y un dato interesante, hay 2 candidatos a la presidencia de Meretz. En total van a votar 14.000 afiliados, pero hoy el Tribunal Supremo de Meretz anuló casi 1.000 fichas que trajo un candidato árabe de la ciudad de Raat, que juntó 1.000 fichas. Aparentemente, como decían los muchachos en mi barrio, parece que hay unas 800 truchas, pero bueno, veremos. Afilió a las cabras del Kfar. A todos, trajo a todos. Ok. Bueno, suele suceder. Sí. Suele suceder. Y por último, un tema que parece que veníamos hablando de esto hace un rato, se han normalizado las relaciones entre Israel y Turquía. Va a haber intercambio de embajadores dentro de poco. Pero para todos los que celebraban que hemos vuelto a las buenas migas con Turquía, hoy Erdogan invitó al presidente de la Autoridad Palestina a ser invitado de honor en Turquía durante 3 días en una visita oficial. Esperemos que esta vez no diga las barbaridades que dijo en Alemania. Muy bien, esto es lo que tenemos. Y te lo voy a decir cantando. Ich will warten auf dir. Te vamos a esperar, así como en la famosa comedia musical escrita por Avrom Elstein y Isidor Lilian, interpretada por Seymour Rechtshaid, el niño prodigio de la escena del teatro Yiddish en Nueva York, que fue recibido por el presidente mismo en la Casa Blanca. Cleveland lo recibió en su momento. Así que nos vamos al teatro. Itzik, chao. Un abrazo, chao. Ich will warten auf dir, mag es nehmen wie lang. Ich will warten auf dir, weil du bist mein Vaterland. Ich will warten auf dir, jeden Tag, jede Schuh. In mag es dauern, Jugend, bis ich will werden alt in Gru. Oi, Lubenju, ich werde warten auf dir, bis der letzte Minute, weil kein zweiter dein Platz wahrnehmen kann nicht. Die hast geräumt meiner Hals, mein Glück, nur in die Mistes mir bringen zurück, weil ich lieb noch dich, will ich warten auf dir. Klingen wetter ständig in die Ohren, wenn du hast mir gesucht, als die liebst mich nicht. In doch auf ich hab dich nicht verloren, der Mann in dich will ich a jedem nicht. Ich will warten auf dir, mag es nehmen wie lang. Ich will warten auf dir, weil du bist mein Vaterland. Ich werde warten auf dir, jeden Tag, jede Schuh. In Mäges dauern Jugend, bis ich will werden alt in Gru. Oi, Lubenju, ich werde warten auf dir, bis der letzte Minute, weil kein zweiter dein Platz wahrnehmen kann ich.
die hast gereift meine Herz, mein Glück, wohin die müsstest mir bringen zurück. Ei, ich lieb noch dich, ich warte auf dich. Queremos contarles que el Ivo está en todas las redes como Fundación Ivo, ya lo saben, y queríamos contarles que acabamos de editar un libro en yiddish. Su nombre es Samoyed, como esos famosos perros siberianos que son tan simpáticos vistos en fotos o en películas. El libro entonces se llama Samoyed, es de Bert Kotterman y se refiere a hechos e historias de la judeidad soviética. Los cuentos, algunos autobiográficos, arman un panorama revelador de los judíos en la Unión Soviética. Podés conseguirlo, claro, en el Ivo. Y la noticia más importante de todas que siempre tenemos son nuestros cursos regulares que comienzan en agosto, o están comenzando en agosto. Los cursos son de hasta 15 alumnos, son de todos los niveles. ¿Sabés un poquito? Podés estudiar. ¿No sabés nada? Empezá a estudiar. ¿Sabés mucho? Vení a estudiar. Clase de 1 hora y media, una vez por semana, vía Zoom, se incluyen los materiales de estudio y las clases quedan grabadas. Para mayor información, tenés 3 posibilidades. 3. Podés entrar a la página de la Fundación Ivo en Facebook, podés escribir a nuestro WhatsApp, 54 911 3770 27635, repito, 3770 2735, o bien escribir a info@ivo.org.ar. Vos sabés una cosa, todos creemos acá, todos los que estamos acá en esta audición, creemos que Toire is the best Heute, que la Torá es la mejor mercancía. Entonces, ¿por qué no venís a estudiar Toire en yiddish los lunes, justito al mediodía, con el Rebbe Eliezer Shentov y Abraham Lichtenboim? Y sabés que envuelve una noticia bomba. El miércoles 31 de agosto volvemos con nuestra música klezmer en Masterclass con Gustavo Bulgach y Abraham Lichtenbaum. No te lo podés perder, así te lo digo. Para más información, Fundación Ivo de Facebook. Y hay más informaciones para este boletín. Adelante, Abraham. Gracias, Sergio. Y en este programa dedicado al teatro yiddish tenemos 2 invitados de lujo. La voy a nombrar en japonés. Sakura. ¿Es tu nombre? No, mira que después me van a decir Sakura. Pero la anécdota dice que te confundieron con una japonesa en Israel. Es verdad, que se llamaba Suzuki Sakura. Suzuki Sakura, y casi pierde una reservación de hotel porque esperaban a una japonesa. Y me decían, ¿vos sos Suzuki Sakura? No, pero realmente es un honor. Hay que hablar de la gran profesora de la Universidad de Buenos Aires que ayudó a que muchísimos jóvenes estudiantes de filosofía y letras se interesen por la cultura yiddish y la investigación. Así que es un honor tenerte con nosotros, Susana. Yo quiero aclarar que hoy que somos colegas, formamos parte de la misma cátedra, pero Susana fue mi primera profesora mi primera profesora no, fue mi profesora en la facultad, en una materia. Mi primer trabajo sobre yiddish lo hice en su materia, me lo corrigió ella, y ahí me empecé a acercar al yiddish. Bueno, y acá estoy hoy. Pero y no sos el único, porque por el Ivo, y gracias a Susana, pasaron muchísimos estudiantes que se acercan al yiddish gracias a Susana. Me van a hacer llorar. Sí, pero un pañuelo a la derecha, ya te doy. Y un periodista de nota
un querido amigo del IVO, de la Argentina, realizador de muchas películas sobre cultura judía, sobre la historia argentina, sobre historia de los judíos en la Argentina, vive en Israel y está en Buenos Aires. Y me refiero a Shlomo Slutsky, que algunos recuerdan de sus artículos publicados en Clarín. Shlomo, bienvenido. Muchas gracias, realmente es un gusto estar con ustedes, estar acá y también estar en contacto con la comunidad judía de la cual yo vengo. O sea, pero si vos estás en la Argentina, venís por algo. Seguramente te vamos a preguntar para qué venís, qué estás haciendo con nosotros, pero empecemos con Susana, porque esta semana va a tener lugar en Buenos Aires una de esas actividades a las cuales Susana, su grupo de colegas y el IVO estamos acostumbrados. ¿Qué va a pasar esta semana, Susana? Bueno, tenemos la 5ª Jornada Internacional de Judaidad y Artes del Espectáculo, que como bien decís, organizamos el área de investigaciones en Judaidad y Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, junto con el IVO, que es la 5ª vez que pasamos por esto. A ver, explícame porque yo no entiendo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Conferencia, concierto? Si yo quiero ir, ¿qué hago? Bueno, mira, primero te tenemos que invitar, te tenés que enterar. Entonces ahora te vas a enterar que esa es una jornada... ¿Los oyentes pueden ir? Los oyentes los estamos esperando. Entonces decirle cómo. Les vamos a decir cómo tienen que hacer. Bueno, hay por la mañana sesiones virtuales que comienzan a las 9 y se transmiten por el canal, se transmiten en vivo por el canal de YouTube del IAE y después van a quedar en ese canal, o sea que los que no pueden lo pueden buscar después. Son virtuales porque son, como les dije, son jornadas internacionales, entonces hay gente de Alemania, de Israel, de Polonia, de Estados Unidos, de Chile, que participa en esa primera, son 2 sesiones en realidad, de 9 a 11 y de 11 a 13, y después quienes estamos escuchando desde Buenos Aires, nos ponemos bonitos y nos vamos al Centro Cultural de la Cooperación, donde las sesiones las vas a abrir vos junto con Duati, ahí va a arrancar y va a terminar con alguien que adoramos, que queremos, que es una musicóloga del equipo y que también es una gran intérprete, que es Yasmin Garfunkel. Yasmin Garfunkel debiera estudiar Yiddish. Estudia y sabe, y tiene un Morer que siempre, un Lehrer al que siempre recuerda y nombra, que lo tengo cerquita ahora, y entre tus palabras, digamos, ¿sí? Jazz, va a haber 2 mesas muy interesantes y vamos a tener cafecito y cosas ricas. Entonces, bueno, quienes se interesen, el teatro, la literatura, la filosofía, la música, las reflexiones sobre, porque estas jornadas tienen un nombre particular, y con esto ya termino, que se llama Categorías de la Tradición y Tradición de las Categorías. Judaidad en el teatro, la música y la literatura. Y para aquellos oyentes que estaban anotando, todo está publicado en la página web del IVO. Entran a la página web, al Facebook del IVO, como ustedes entraron a esta audición, ahí está absolutamente todo, están todos invitados y yo, si tengo tiempo, voy a ir y voy a pasar lista a ver quién vino y quién no vino. ¿Es el jueves a la tarde? ¿Dónde? El jueves por la mañana es virtual y el jueves por la tarde es en el Centro Cultural de la Cooperación. Comenzamos a las 3 de la tarde. Corrientes, al 1000, Corrientes, frente 1500. 1500. Frente al Teatro San Martín. Bueno, perfecto, muy cerca para todos. Sí, y es un lugar donde ya estuvimos y nos reciben muy bien. Y hay una pregunta, Susana, que yo te quiero hacer públicamente. A ver. ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Y qué seguirá haciendo? ¿Qué filosofía y letras, con la cual hay un convenio firmado con el IVO de cooperación? ¿Qué hace que tantos alumnos de la universidad se acerquen al Yiddish, a la producción del Yiddish y a la cultura creada en Yiddish en la ciudad de Buenos Aires?
Yo creo que hay como una manera nueva de pensar el yiddish y las lenguas pequeñas, que hay tanto trabajo ya de años que se puede uno acercar y leer, y hay fundamentalmente un archivo donde se puede ir a consultar, 2 en realidad, 3 en realidad, se puede ir al IVO, se puede ir también al CEDOC Katz, se puede ir al archivo de la AMIA, el Mark Turkov. Entonces, si los estudiantes tienen material para leer, leaders y Morim y gente que los recibe bien y que los acompaña, esas investigaciones se pueden desarrollar en la UBA y en otras universidades que también dan espacio al yiddish. Al principio era una soledad que la conocíamos. Y algo conocimos, algo aportamos. Sí, yo creo que y fue nuestras canas verdes son fruto. Sí, pero eso se revirtió con trabajo. Y el interés, cuando hay docentes que están apasionados, porque Lucas también es docente en la UBA, como dijo hace un ratito, cuando hay docentes que muestran que ese tema es valioso y hay un espacio donde ir a consultar y ver que de verdad hay materiales impresionantes sobre teatro yiddish, por ejemplo, que es el tema del que vamos a hablar hoy, que hay tanto para ver, afiches, fotos, libretos, tanto para y todavía se podría tener más, porque yo creo que en las casas de la gente debe haber todavía más materiales. Y yo voy a citar a un poeta yiddish, Yaakov Gladstein, que acuñó una frase que a mí me persigue y la cito permanentemente. Si hubo tan poco, ¿por qué quedó tanto? Y es nuestra función de todos, difundir lo que se hizo, lo que quedó. Y por eso le preguntamos a Shlomo, ¿qué viniste a hacer a Buenos Aires? Bueno, o sea, yo soy periodista y hago películas documentales y, digamos, en general trato de hacer cosas que no, digamos, hacer sobre una cosa teórica o algo de hace 500 años que no tiene nada que ver conmigo, sino con cosas que de alguna manera me tocan. Y realmente el tema, ahora estoy haciendo una película, un documental sobre el teatro yiddish en la Argentina. En realidad, quiero decir que hace 20 años, exactamente en el año 2002, nos conocimos con Susana, que tanto la hemos ponderado acá y vamos a seguir ponderándola, pero en realidad en ese momento, que todavía no era la profesora, la jefa de la cátedra y demás, pero a mí me entusiasmó también a empezar a trabajar sobre el tema del teatro yiddish. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque quizás yo no hubiera nacido si no hubiera sido por el teatro yiddish. Mi abuela, Sara Basser, fue actriz del teatro yiddish o sea, no se encontró con el galán sobre el escenario, sino con el utilero. O sea, el que era utilero en el yiddish, requisit. Y después... sí, señor. Paralelamente tenía un negocio con su hermano, un negocio de baúles y demás como para la gente que entraba, salía del país, o sea, especialmente entraban. Ahora, después mis padres ya también se conocieron en el teatro de Hebraica, o sea, como actuando, o sea, mi papá actuando en el grupo de David Stivel. En la estudiantina, no. No, o sea, era el grupo de teatro que ellos, o sea, mi papá ya era profesor del grupo menor donde estaba mi mamá, o sea que no sé si está del todo bien el hecho de que, o sea, haya empezado con una chica 7 años menor, pero en la práctica acá estoy. Pero es también interesante que, o sea, mi abuela, teatro de yiddish, mi papá, mis padres, teatro judío, pero ya en castellano. Y a mí me parecía que, digamos, que había que, de alguna manera, recuperarlo. Y en el 2002, una de las cosas que hicimos con Susana, es decir, si bien queremos hacer una película grande y demás, y queremos que haya apoyo del Inca y de fondos israelíes y demás, pero hay gente que son mayores y tenemos que hacer algo. Entonces fuimos y entrevistamos a gente como desde Max Berliner,
que falleció hace poco, y hasta Norman Ehrlich, Zipelinkovsky, Rosita Lotner. De hecho, de los 10 personajes que filmamos, solo Lidia Goldberg está con nosotros y realmente hablamos hace unos días y vamos a entrevistarla en los próximos días. Lamentablemente en su momento no salió de hacer la película documental que habíamos querido. En ese momento la gente estaba con... ¿Se acuerdan que ustedes escucharon ahora a Comedianti? Sí. Pero justamente los Comedianti, era una película que se hizo en su momento. No hables más porque develás el misterio de quién canta. No, eso solo puede hacer Itzik Or. Bueno. Eso, meter la pata es Itzik Or. Bueno, ok, entonces no cuento más sobre eso. Pero, lo que quería decir que entre paréntesis, yo soy bastante crítico de esa película. Yo soy crítico, pero no sé si estoy develando. No es el momento. Bueno, yo pienso que, digamos, que no es la película sobre el teatro de Yiddish en la Argentina, seguramente. Pero en Israel tuvo un éxito. Yo conocí al director en Strasbourg, en Estrasburgo, en el festival, donde se presentó la película. Y él mismo es Agite Mensch. Divino. Pero lo que pasa es que en los fondos israelíes, en Israel de alguna manera se ve como que el Yiddish a lo sumo es un impuesto que hay que pagar. Entonces, a veces cuando, digamos, uno va hace 20 años, cuando estaba Comedianti, que había recibido apoyo, entonces uno, digamos, si uno 1 año, 2 años después venía a los fondos de apoyo y decía, bueno, los canales, y decía, apoyen este proyecto sobre el teatro yiddish, entonces decían, nosotros ya donamos en la oficina. Yo ya di, pero por unos años no pasa nada. Y bueno, entonces es así como pasaron los años. Yo mientras tanto hice unas 8 o 9 películas más, también cercanas a mí y demás. Ahora también espero, se está estrenando otras películas. La última que se vio acá fue Perón y los judíos, en la AMIA y también en la televisión. Y ahora nos lanzamos a este proyecto de vuelta. Y voy a decir una sola cosita más, que una de las cosas que hicimos, pensando justamente en lo que ustedes estaban hablando de recuperar cosas que tiene la gente en el Boydem, es que salimos esta semana. Espera. Bueno. Hablamos de películas. Estoy seguro que un personaje a entrevistar lamentablemente también partió, como se dice, es Schifre Lehrer. Sí. Schifre Lehrer, que también se conoció en el escenario con su pareja, con Ben-Zion Wittler, y difundió la canción y el teatro yiddish de la Argentina. Y este tango que vamos a escuchar a continuación, Schifre Lehrer, Ashot deine Tränen. Una lástima tus lágrimas. Tangazo de aquellos. Lucas, adelante. Ich will warten auf dir, mag es nehmen wie lang. Wenn es befallen mich Tränen, wenn's presst mein Brust an Gebein, will ich, man soll mir nicht sterben, dann will ich bleiben allein. Ich denk noch a Tröstwort, ich will dann, es bleibt mir nur schweigen und warten. Dus ist mein einziger Trost. Schweig, sie ist a Schut deine Tränen. Sie wird keiner nicht hören. Man versteht nicht deine Pein. Bleib, als dein Zar wird nicht teuren. Best noch häufig und treuren. In a dives glücklich sein.
Hof, best nicht sein und gestoßen, in mit bliehende Reusen, wird baziert sein dein Weg. Dann wird mir freilich erklangen, find die Liebesgesangen, mein schwer treuer aber. Sie will sich von der Liebe genießen, fremd ist für mir das Gefühl. Ich warte auf dem Kuhlem, dem Süßen, ich warte mit Geduld in der Still. Glaub, als nicht alles ist verloren, sie müssen noch die Sint in der Schein. Es kann nicht sein, als bin geboren, muss ich nur im glücklich sein. Schweig, sie ist ein Schut deine Tränen, sie wird keiner nicht hören, man versteht nicht deine Pein. Glaub, als dein Zar wird nicht teuren, best noch häufig und treuren, in a diebes glücklich sein. Hof, best nicht sein aufgestoßen, in mit bliehende Reusen, wird baziert sein deine Weg. Dann wird mir freilich erklangen, find die Liebesgesangen, mein schwer treuer aber. No. Decía que hablando del teatro en Yiddish, tenemos una noticia que volvemos a la matiné del teatro en Yiddish. La matiné de los domingos del teatro en Yiddish, bajo la forma de radioteatro, para ver en vivo sobre el libro de Menachem Mendel de Sholem Aleichem. El encuentro con la matiné del teatro en Yiddish será el domingo 28 de agosto a las 18 horas en la comunidad Neve Shalom de Gándara 2479 en Capital. El espectáculo estará subtitulado en castellano. Actúan Rafael Goldwasser, Judith Buchhalter y nuestro querido compañero de la Yiddish Yeshu, Lucas Fishman. Les recuerdo que el espectáculo es en Yiddish y subtitulado en castellano. Reservas a lufttheater@gmail.com. Fachab lufttheater@gmail.com. Y les queremos contar que la Fundación Ivo, en conjunto con el Museo del Holocausto de Buenos Aires, los invita a la presentación del libro Proyecto Moscovich. El libro versa sobre Elena y José Moscovich, quienes a lo largo de su vida trabajaron juntos a sobrevivientes del Holocausto, generando documentación importantísima. La presentación se realizará el martes. Volve excursionidis, para los que todavía no entienden. Repito, la presentación se realizará el martes 23 de agosto a las 17:30 horas en Montevideo 919. Y algo les quiero contar ahora que tiene que ver con nuestra continuidad. El Ivo se está refaccionando, ya se está terminando, se terminó, estamos en la fase de amoblamiento. Muy pronto los vamos a invitar a nuestra Hanukkah Bait, que quiere decir la inauguración de la casa. Pero si querés hacer una donación, querés colaborar con nosotros porque te necesitamos, entra a Eventbrite. Se escribe Eventbrite. Buscá Fundación Ivo, repito, y deja tu colaboración.
esa colaboración a mitad de la distancia entre tu corazón y tu bolsillo. Así de fácil. Muchas gracias y seguimos pidiendo cosas. Hay que seguir pidiendo, porque el que no pide no tiene. ¿Qué podemos pedir? No, una de las cosas que vamos a hacer ahora en el marco de esta película es que vamos a pedir justamente, digamos, en asociación con el IVO y con apoyo también de la AMIA y de otras, o sea, queremos hacer un llamado a revisar los boidems. O sea, a revisar los saltillos, donde hay esa valija que los abuelos dejaron y que había ahí todo tipo de folletos y quizá algunas fotos que tienen que ver con teatro. O sea, nosotros en el IVO tenemos una consigna. No tiren nada. No tiren nada. Si va a haber que tirar, lo tiramos nosotros. Ustedes nos hacen llegar cartas, documentos, así sea el recibo del Farein, del Sheitel que vinieron los abuelos. No tiren nada, lo acercan al IVO, nosotros lo procesamos y si no sirve vamos a tirar. Y si hay que conservar para que los alumnos de Susana Escura vengan a investigar al IVO, lo tenemos a disposición de ellos. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y antes de tirar, ustedes me preguntan a mí, porque lo que no quieren ustedes termina en mi casa. Yo cada tanto soy el mentor del tirar a la basura. Y este viernes... Mentor nicht. Mentor nicht Aroiswarfen. No este viernes. El próximo es el encuentro para que yo decida qué tiramos y qué no. Voy. Vení. Voy a Vení. Creo que a las 9 de la mañana empezamos. No, en serio, a revisar las cosas que no sirven y mucho material remitimos a escuelas de frontera o a otras bibliotecas. Así que ayúdennos a conservar el material, ya lo pidió Sergio, y también acérquennos sobre todo programas, alguna Bove conservó algún programa que fue importante para su vida. Pero yo también tengo un pedido especial, o sea, porque si hay alguien, por ejemplo, mis padres me filmaron a mí en el año 58 como un bebé. O sea, eso es lo que dice más Ni o menos que la edad hablar, que tengo. película. Tenemos en el IVO archivo de casamientos judíos de los 50 y 60. Pero por eso mismo nosotros, o sea, yo me imagino que si, por ejemplo, si Max Berliner hizo obras con chicos del Sholem Aleichem y actuó en el ópera con los chicos, entonces algún padre, un buen padre, seguramente hizo no solo fotos, sino quizás filmó algo. Yo quiero que esto llegue, o sea, nosotros queremos que esto llegue al IVO y así podamos utilizarlo en esta película que... Así que todo lo que sea documentación, foto, película, video, olvídense del formato. Si en cassette, si no en cassette, si en cinta, si embarazada, lo que fuere. Nos acerca, es bueno. Bueno, es bueno. No, los acercan al IVO, nos llaman y estamos en contacto. Les vamos a mandar, o sea, la gente va a llegar a través de las redes, a través seguramente también del IVO, un email en el cual vamos a explicar todo esto, cómo hacerlo más concretamente, y realmente espero que en mi próxima visita, o sea, que necesiten otro IVO más. Ojalá, ojalá. Susana, ¿qué más? Tenés la última palabra. Que estamos muy agradecidos por estar acá, que estamos muy ilusionados con esta película, que creo que el Teatro Yiddish merece ese reconocimiento y ese espacio, que tenemos todo para hacerlo porque trabajamos conjuntamente, y bueno, y un cariño a todos quienes escuchan estos programas porque también sostienen, a quienes son artistas que cantan, que actúan y que hacen que el Teatro Yiddish siga vivo, ese repertorio de canciones y de obras que es tan interesante. Y bueno, nos da tanto para pensar y para disfrutar. Bueno, así que seguimos. Y Shloimele, ¿qué más? ¿No? O sea, ¿Cuánto tiempo te quedas en Buenos Aires? Me quedo hasta el 31, o sea, estoy
todo esto que tiene que ver con el teatro yiddish, espero que volver. Hay una película mía que está presentada al Mar del Plata, espero que realmente sea recibida y entonces voy a estar de visita de vuelta en noviembre. Y bueno, entonces hasta el 31 tenemos tiempo de volvernos o a ver presencialmente o vía Zoom y nos conectamos para que nuestros oyentes estén al tanto. Y yo estaré el jueves, también el jueves en el evento que organiza Susana, que organiza en el IWA, o sea, yo voy a estar ahí también filmando, pero también asistiendo, porque realmente es una cosa muy interesante. Yo alguna vez voy a poder ir como asistente a una actividad y no tener que hablar. No. Bueno, ¿quién cantaba? Lerer, vos qué sabés. ¿Quién cantaba? El Retenich. Era muy fácil por esto, por los silbidos clásicos de nuestro querido Paisek Keburstein. Afinación perfecta. Paisek Keburstein Era admirado y Lilian en todo Lux. el mundo. No existe una afinación perfecta como la de Paisek Keburstein. Estaba Lilian Lux, pero estaba Perele. Estaba Perele, pero y no, Mike, no lo escuché a Mike. Mike no estaba. No estaba. No está. Pero ¿qué es Bradiaga? Bradiaga, mira, te cuento que yo estaba seguro que era indocumentado. Me acuerdo que mi bobe, yo le pregunté qué era Bradiaga, me dijo indocumentado. Pero Quizá mi profesor, no, de Yiddish, pero a lo mejor tu bobe tenía razón, porque en ruso Bradiaga es vagabundo. Pero ¿quiénes eran los vagabundos? Quizá los indocumentados. Bueno, pero es un vagabundo. Es claro. un vagabundo. Así que nos vamos a Dinaye Yiddish yo, a Diganze Yiddish yo, y nos vamos en Yiddish. Lucas, y vamos a Yiddish. Mir heimon die ganze Yiddische Show, a Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish. Ein Refrain auf unser einziger Programm gewidmet Yiddish Theater, haben wir eine unikale Schrift, Schaffung von einem interessanten jiddischen Schreiber. Ein Geborener in Warsche in 1920, macht durch die Milchome, kehrt sich in Polen und in Gomulkas Zeiten verlässt Warsche, besetzt sich in Israel, in Kibbutz Yagur, dachte sie, verlässt Yagur und geht darüber in Alonim, wo starb in Alter von 93 Jahren. Und das ist der Barinter Zvi Eisenmann, was hat beschrieben, auf ein prächtig Neufel, das jüdische Leben, vor und nach der Milchome in Warsche, und wie so der polnische Ried hat sich eingegliedert in der israeliker Gesellschaft. Bei seinem Besuch in Warsche ist beigewesen ein Spektakel vom jüdischen Theater im Nationalen Warschewer Theater und hat dann geschrieben eine prächtige Beschreibung wegen seiner Gefühle in dem Moment. Mit seiner Schaffung wollen wir schließen unser einziges Programm. Und es ist interessant, ihr sollt sich zuhören, was tracht wegen Jiddisch Theater in Warsche in die 80er Jahre.
Lukas Lomirern, Michel Ben-Avrom, talentierter jüdischer Akteur, was interpretiert Zvi Eismans Jiddisch Theater in Warschau. Lomirern. Polnische Menschen spielen Jiddisch-Theater in Warschau. Polnische Menschen lassen sich in Mitzvah-Tanz in jüdischen Theater in Warschau. Bärd und Peis zerpattelt, Augen verglotzt, Hand mit Hand flechten sich, Hand von Hand zerscheiden sich, Fies mit Fies heben sich, Fies mit Fies beugen sich, neigen sich akkurat, wie es darf zu sein. Also wie sie wollten das gesehen bei jüdischen Schochen, mechutz dem Theater, von jener Seite Gas, auf jener Seite Leben. Polnische Frauen in Kleider mit langen Arbel und Schleifen, in lange Socken singen in jüdischen Theater jüdische Lieder wegen Sivugem, Rahmen, mit jener Verbängtkeit und mit jener Dweikes, also wie sie ihre jüdische Vorgäherin haben amol gesungen in der Engschaft von Warschauer Stieber bei den Nähmaschinen oder beim Heften Monogrammen auf den Chassene Eusteier. Die jüdische Wörter und ihre nicht-jüdische Meiler sind herausgekommen echter von echt. Der Nigen hat herumgeblonket wie ein Jossem, weil die Bänkschaft hat verloren alle Adressen von den geschatteren Chassanem. Polnische Artisten spielen Mumes mit Goiders und Vetters mit Lulkes und das polnische Publikum mit Treiblach auf die Ohren folgt noch die Aktie auf der Bühne mit wachsendigen Neiger. Sie quicken sich mit der österlichen Paar Scheunen, was tun sich nicht scheunen und laufen verjachmert von einer Seitszene zu der anderen, reden mit der Hand, schocklen mit der Käpp, führen wie Kuchen, tummeln und schmeien. Und äußeren Saal von Theater, bei der Pusterkasse stupt sich eine Masse Geister, jung und alt und Kinder. Sie sind leicht, sie sind gering, sie sind Luft und Räuch und Neppel. Man setze ja und man setze nicht. Sie reden ja und sie reden nicht. Sie will Neues kaufen die Billetten, auf zu sehen dem Beiswunder, wie andere führen Neues die Rollen von seiner Leben. Wie andere erzählen ihre Witzen und ihre gleichwertig auf die szenische Bretter, aber später. Wenn der Vorhang fällt, die Reflektoren zanken und der Saal wird leer, kann Emetzer mit a gut Gehör aufchappen dem Schluchz und dem Krächz von a chassidischer Kapotte, das verklemmte Gewehen von a weiberisch Stichel, dem Täubengeschrei von a Talles, was fällt in die Orems von zwei abgekrochene Schabbesleichter. Der Schäumer lässt aus das letzte Lämpel. Man hört dem Abhilch von seinem schweren Gang. Man hört dem Grills von a Schlüssel. Von hinter die Kulissen kommt die Finsternis zu gehen und nimmt in ihre Schuss alles rein, bis der Tag wird aufstehen von Schlaf, bis zum ersten Sonnenschein. Die Mietkeit wiegt und verwiegt a Chefetz noch a Chefetz. Der Heuschech meckt aus die Spiegeln in der Garderobe und verschwarzt die Schachteln mit dem Griem. Man hört nicht mehr von sich kein Pips, kein Schorch. Bloß die jüdische Wörter sind wach. Sie können nicht einliegen. Man kann sie nicht einwiegen. Sie sind eng, sie sticken sich. Es fällt sie Luft. Es fällt sie der Poscheter Eid von Gas, das Kind in Klass, die Balaboste in Stub. Der jüdische Text von die Rollen mit lateinischer Oisies
ist in Sachakel für einen polnischen Neusführer ein Teil von einem Spektakel, ein Mittel, ein Prätext, auf zu singen und zu sagen. Klagen die jüdische Wörter in der nachtigen Ruhe und hör nicht auf zu klagen. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Dinaye Yiddish Show und Die ganze Yiddish Show. Und mir wart neu feich die kommende Woche.